Una mujer elegante, vestida de rojo, sonríe con frialdad, mientras deja caer lentamente un vaso de leche sobre el suelo brillante de una mansión. Frente a ella, una mujer mayor, con uniforme de limpieza, baja la mirada y comienza a limpiar en silencio, sin que nadie imagine que es la verdadera dueña de todo lo que ve. Ese momento, aparentemente humillante, marcaría el inicio de una prueba que cambiaría vidas para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Una noche fría de invierno cubría Madrid, y la lluvia golpeaba con constancia las calles casi vacías de un barrio humilde. Isabel avanzaba sin un destino claro, con el abrigo empapado pegado al cuerpo y los dedos rígidos por el frío, mientras sostenía su vientre con 9 manos, como si aquel gesto pudiera proteger la vida que crecía dentro de ella. Las palabras de su familia aún resonaban en su mente, secas, definitivas, como puertas cerrándose una tras otra sin dejar espacio para volver atrás. Había creído en alguien que le habló de un futuro juntos, de promesas que parecían firmes, pero en cuanto la verdad salió a la luz, él desapareció. No quiso escuchar, no quiso quedarse. Y su familia, incapaz de sostener su mirada, le pidió que se marchara antes del amanecer. Sin gritos, sin explicaciones. Solo una decisión que no dejaba lugar a nada más. Así, en cuestión de horas, Isabel se encontró fuera de casa, con una maleta ligera y una vida entera cambiando de dirección. Se detuvo bajo una farola, inclinando ligeramente la cabeza mientras intentaba recuperar el aliento. A su alrededor, la ciudad seguía su curso, pasos apresurados, coches que pasaban sin detenerse, luces que se encendían en ventanas ajenas. Nadie parecía verla. Nadie parecía notar que su mundo acababa de romperse. Un coche cruzó la calle, levantando agua sobre el asfalto. Isabel retrocedió un paso instintivamente. Luego se quedó quieta. Y en medio de ese silencio que no lo era, sintió algo distinto. No era fuerza todavía. Era apenas una sensación. Frágil, pero firme. Bajó la mirada hacia su vientre. «No estás solo», susurró, casi sin voz. «Te tengo a ti». No hubo respuesta, pero tampoco la necesitaba. Aquella noche no encontró un lugar donde quedarse. Caminó durante horas, refugiándose en portales, avanzando cuando el frío se hacía insoportable. Pero, poco a poco, el miedo dejó de paralizarla. En su lugar, apareció algo más sencillo. Una decisión. Seguir. Los meses siguientes no fueron fáciles. Isabel aceptó cualquier trabajo que encontraba, limpiando casas donde apenas cruzaba palabra con los dueños, sirviendo café en bares pequeños donde el aroma a café con leche llenaba el aire desde temprano. Aprendió a moverse rápido, a no llamar la atención, a escuchar conversaciones ajenas, sin formar parte de ellas. Algunas noches regresaba tan cansada que apenas podía mantenerse en pie. Aún así, antes de dormir, apoyaba la mano sobre su vientre y permanecía en silencio unos segundos. Era suficiente. El día que su hijo nació, el tiempo pareció ralentizarse. En una clínica sencilla, con paredes claras y luces suaves, Isabel sostuvo por primera vez a aquel niño en sus brazos. Era pequeño, frágil, pero su respiración era constante, tranquila. Isabel lo observó sin decir nada durante un largo instante, como si necesitara asegurarse de que era real. «Alejandro», murmuró al fin, dejando escapar una leve sonrisa entre lágrimas. «Así te llamarás». El nombre quedó suspendido en el aire, sencillo y definitivo. A partir de ese momento, cada día adquirió un sentido distinto. El cansancio seguía ahí, las dificultades también, pero ya no eran lo único. Cada esfuerzo encontraba un motivo claro.
Cada decisión tenía un destino. Isabel ya no caminaba sola. Los años pasaron sin prisa, pero sin detenerse. Madrid cambiaba con las estaciones, y ella aprendía a adaptarse a cada etapa. Alejandro creció en medio de limitaciones. Sí, pero también rodeado de pequeños gestos que se repetían con constancia. Una comida compartida, una palabra de aliento, una mirada que siempre estaba ahí, en las noches tranquilas, cuando el ruido de la ciudad se apagaba poco a poco. Isabel lo observaba dormir desde la puerta de su habitación. No decía nada, solo se quedaba unos segundos más de lo necesario, como si quisiera retener ese momento. A veces, su mirada se suavizaba. Otras, se llenaba de preguntas. No sabía qué futuro le esperaba. No tenía promesas que ofrecerle, ni caminos fáciles que asegurarle. Pero había algo que sí podía darle. Algo que había construido día tras día sin darse cuenta. Un ejemplo. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, Isabel dejó de temerlo como antes. Había aprendido a avanzar sin garantías, a confiar en lo poco que tenía. Porque, en el fondo, sabía que aquel niño, nacido en medio de la tormenta, no se rompería fácilmente. Lo que aún no podía imaginar era hasta dónde lo llevaría ese camino. Los años pasaron, y aquella pequeña casa en un barrio sencillo de Madrid fue testigo de innumerables sacrificios silenciosos. Isabel nunca dejó de esforzarse, y Alejandro creció observando cada uno de esos gestos, aprendiendo sin que nadie tuviera que explicárselo. Con el tiempo, ese niño que una vez fue sostenido entre lágrimas, se convirtió en un hombre decidido. Alejandro Moreno ahora dirigía una empresa tecnológica en el corazón de Madrid, en una elegante oficina situada en el barrio de Salamanca. Su nombre comenzaba a ser reconocido, y su éxito parecía confirmar que todo el esfuerzo había valido la pena. Cada mañana, su rutina comenzaba con precisión. Un café con leche reposaba en una taza blanca impecable mientras revisaba su agenda llena de reuniones. Apenas levantaba la vista cuando alguien entraba en su despacho, daba indicaciones breves, claras, y volvía al trabajo. Su voz era firme, sus decisiones rápidas, y su presencia imponía respeto. Sin embargo, en los momentos en que el silencio se alargaba más de lo habitual, su mirada se quedaba fija en algún punto, como si algo no terminara de encajar. Aquella tarde, al terminar una larga jornada, Alejandro regresó a su mansión. Todo estaba en orden, limpio, perfecto, pero silencioso. Dejó las llaves sobre la mesa sin hacer ruido y caminó por el amplio salón, recorriendo con la mirada los detalles modernos que decoraban el espacio. Todo reflejaba éxito, pero nada parecía reflejar hogar. «Deberías venir a vivir aquí conmigo», le había dicho muchas veces a su madre. Pero Isabel siempre respondía con una sonrisa tranquila. «Hijo, yo estoy bien donde estoy. Lo importante es que tú estés bien». Aquella respuesta, sencilla pero firme, siempre lo dejaba en silencio unos segundos más de lo habitual. Esa misma noche, Alejandro había organizado una cena especial. La mesa estaba preparada con cuidado, y las luces suaves creaban un ambiente elegante. Frente a él, sentada con una postura impecable, estaba Valeria Ruiz. Valeria era todo lo que muchos considerarían ideal, elegante, segura de sí misma, con una forma de hablar que transmitía control. Sabía moverse en cualquier entorno, y su presencia llamaba la atención sin esfuerzo. Había crecido lejos de ese tipo de lugares, pero nunca hablaba de ello. Solo dejaba entrever, en ciertos gestos, cuánto valoraba no volver atrás. «Alejandro, este lugar es increíble», comentó ella, mirando alrededor con una sonrisa.
Has construido algo realmente impresionante. Él asintió levemente, aunque su mirada se detuvo un instante en su rostro, como si buscara algo más allá de sus palabras. He tenido suerte y he trabajado mucho, respondió con calma. Durante la cena, la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de proyectos, de viajes, de planes futuros. Valeria describía con entusiasmo ideas sobre la boda, los invitados, los detalles que debían estar a la altura. Alejandro la escuchaba, interviniendo de vez en cuando, aunque en algunos momentos se quedaba en silencio, girando suavemente la copa entre los dedos. Todo parecía encajar perfectamente, como una imagen bien construida. Pero Alejandro sentía una ligera distancia, difícil de explicar. Al final de la velada, se levantó despacio y caminó hacia ella. Su corazón latía con fuerza, aunque no sabía exactamente por qué. Valeria, dijo, tomando aire. Estos últimos meses han sido importantes para mí, y creo que es momento de dar un paso más. Ella lo miró con atención, sin perder la compostura. ¿A qué te refieres? Alejandro sacó una pequeña caja. El brillo del anillo reflejó la luz tenue del salón. Quiero que formes parte de mi vida. De verdad. ¿Quieres casarte conmigo? Por un breve instante, el tiempo pareció detenerse. Valeria sonrió. Una sonrisa perfecta, medida. Sí, Alejandro. Claro que sí. Él colocó el anillo en su mano con cuidado, pero al apartarse, su gesto no fue tan firme como esperaba. Durante un segundo, observó esa sonrisa, intentando entender por qué no le resultaba del todo clara. Desde la puerta, sin ser vista, Isabel observaba la escena. Había llegado unos minutos antes, con la intención de sorprender a su hijo, pero decidió quedarse en silencio. Su mirada no estaba en el anillo, ni en la sonrisa. Se detuvo en un detalle más sutil, en cómo los ojos de Valeria no cambiaban. Aquella noche, mientras regresaba a su casa, Isabel caminó despacio, repasando cada gesto que había visto. No era algo evidente, ni fácil de explicar, pero había aprendido a no ignorar esas sensaciones, porque, después de todo lo que había vivido, sabía reconocer cuando algo no terminaba de ser verdadero. Aquella tarde, Madrid se teñía de tonos dorados, mientras el sol comenzaba a esconderse entre los edificios. Isabel caminaba despacio por una calle concurrida, con una bolsa pequeña en la mano. Había salido a hacer unas compras sencillas, como tantas otras veces, disfrutando de esos momentos tranquilos que le permitían observar la vida a su alrededor. El murmullo de la ciudad, las conversaciones en las terrazas y el aroma a café recién servido creaban una escena cotidiana, casi reconfortante. Sin embargo, no todo era calma. A unos pasos de ella, dos hombres discutían en voz baja. Isabel intentó no prestar atención, pero antes de que pudiera alejarse, uno de ellos se acercó demasiado. «Señora, ¿puede darnos un momento?», dijo con una sonrisa que no transmitía confianza. Isabel apretó la bolsa con firmeza. «Lo siento, tengo prisa», respondió con educación, intentando continuar su camino. Pero el otro hombre bloqueó su paso. El tiempo pareció ralentizarse. Isabel sintió un leve temblor recorrerle las manos. No era la primera vez que enfrentaba una situación incómoda, pero la incertidumbre siempre tenía ese mismo efecto. Y entonces, una voz intervino. «Déjenla en paz», era firme, pero serena. Los dos hombres se giraron, sorprendidos. A unos metros, una joven se acercaba con paso decidido. No levantaba la voz, pero su mirada transmitía una seguridad inesperada. «No merece la pena», añadió. «Ya he llamado a la policía». Hubo un breve silencio. Los hombres intercambiaron miradas y, sin decir nada más, se marcharon rápidamente,
Isabel soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Gracias, dijo, llevándose una mano al pecho. La joven sonrió con naturalidad. No ha sido nada. ¿Se encuentra bien? Isabel la observó con atención. No había arrogancia en su gesto, ni necesidad de reconocimiento. Solo una sinceridad tranquila. Sí, gracias a ti. ¿Cómo te llamas? Lucía, respondió ella. Vivo por aquí cerca. Caminaron juntas unos minutos. La conversación fue sencilla, casi espontánea. Hablaron del barrio, del trabajo, de la rutina diaria. Cuando Isabel mencionó, casi sin pensarlo, que su hijo trabajaba en una empresa tecnológica importante en el centro, Lucía reaccionó con una leve sorpresa. ¿En cuál?, preguntó. Moreno Tech, respondió Isabel. Lucía asintió despacio. Entonces, creo que trabajamos en el mismo sitio, dijo con una sonrisa leve. Soy secretaria allí. Isabel la miró un instante más, como si encajara una pieza que no sabía que faltaba. Es un trabajo exigente, continuó Lucía. Pero me gusta, aprendo mucho cada día. Isabel asintió. Escuchando con atención, había algo en aquella joven que le resultaba familiar. Aunque no sabía explicar qué era exactamente. Tal vez era su forma de hablar, o la manera en que miraba a los demás sin prisa, como si realmente escuchara. Al despedirse, Lucía hizo un gesto amable. Si alguna vez necesita ayuda, no dude en decírmelo. Gracias. Hija, respondió Isabel con calidez. Que la vida te devuelva todo lo bueno que haces. Esa noche, ya en casa, Isabel no pudo evitar pensar en ella. Al día siguiente, movida por la curiosidad, no preguntó de inmediato. Se limitó a observar cuando pasó cerca de la oficina de su hijo. Y allí la vio. Lucía estaba en su escritorio, revisando documentos con atención. Todo estaba ordenado. Cada movimiento era preciso. No parecía darse cuenta de que alguien la miraba. Cuando Alejandro entró, ella se levantó de inmediato. Buenos días, señor Moreno. Su reunión comienza en 20 minutos. He preparado los informes que solicitó. Gracias. Lucía, respondió él, sin detenerse demasiado. Ella asintió y volvió a su trabajo. No hubo nada especial en ese intercambio. Solo eficiencia. Para Alejandro, era una empleada más. Pero Isabel permaneció unos segundos observando desde la distancia. Lucía no cambió su actitud cuando nadie la miraba. No buscaba atención. No exageraba gestos. Simplemente seguía trabajando, con la misma calma que había mostrado en la calle. Isabel apoyó suavemente una mano sobre la mesa cercana. Pensativa. No era solo su amabilidad, era constancia. Una chica que ayuda sin esperar nada, murmuró para sí misma. Eso es difícil de encontrar. Y, por primera vez desde que conoció a Valeria, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Tal vez, su hijo aún no había visto lo que realmente necesitaba. La mañana en la mansión Moreno comenzaba con una calma casi perfecta. La luz del sol se filtraba a través de los grandes ventanales, dibujando sombras suaves sobre el suelo pulido. Todo parecía en su lugar. Muebles impecables. Silencio ordenado. Una sensación de control que Alejandro había construido con los años. Pero aquel día, algo invisible estaba a punto de cambiar. Isabel llegó temprano, acompañada por su hijo. Vestía con sencillez, el cabello recogido y una expresión serena que ocultaba su intención. Mientras cruzaba la puerta, recorrió el lugar con la mirada, como si intentara entender la vida que su hijo había construido sin ella. Solo será por unos días. Mamá, dijo Alejandro en voz baja. No creo que Valeria tenga malas intenciones. Isabel lo miró con calma.
No se trata de intenciones, sino de lo que alguien muestra cuando cree que nadie la está mirando. Alejandro no respondió de inmediato. Está bien, pero ten cuidado. Siempre lo hago. Desde ese momento, dejó de ser Isabel Moreno. Aquí seré, nena. El personal la recibió sin preguntas. En aquella casa, todo funcionaba con precisión. Poco después, el sonido de unos tacones anunció la llegada de Valeria. Entró con elegancia, como si el espacio le perteneciera. Al ver a Isabel, la observó apenas un segundo. ¿La nueva empleada? Bien, hacía falta alguien más. Isabel inclinó la cabeza. Buenos días, señora. Valeria no respondió. Pasó frente a un espejo, se acomodó el cabello y se sentó. Ese gesto bastó. Durante la mañana, Isabel realizó tareas sencillas, ordenaba, limpiaba, ajustaba detalles, pero, sobre todo, observaba. Nena, ¿puedes traerme un café? Pidió Valeria sin levantar la vista del móvil. Claro. Isabel lo preparó con cuidado. El aroma le resultó familiar, casi reconfortante. Aquí tiene. Valeria probó un sorbo. Está frío. Lo siento. Lo cambio enseguida. Hazlo bien esta vez. No hubo tono elevado, solo distancia. Desde el otro lado de la sala, Alejandro miraba en silencio. Durante un instante, dio un paso adelante, como si fuera a decir algo. Isabel, sin girarse. Negó suavemente con la cabeza. Él se detuvo. A lo largo del día, las frases se repitieron. Nena, esto no está limpio. Más rápido. Procura no hacer ruido. Pequeños comentarios, nada evidente por separado, pero constantes. Isabel respondía sin alterarse. Sí, señora. Lo corregiré. Disculpe, al mediodía, Alejandro entró en la cocina. La encontró lavando platos. ¿Estás bien? Claro. Él dudó. No tienes que hacer esto. Isabel dejó el plato un segundo. A veces hay que ver a las personas en lo cotidiano, no en lo que muestran cuando todo va bien. Alejandro bajó la mirada. Por la tarde, la casa se preparaba para recibir invitados. Isabel trabajaba con cuidado, revisando cada detalle. Valeria apareció de nuevo. Asegúrate de terminar antes de que lleguen, dijo. Por supuesto. Valeria avanzó unos pasos, pero se detuvo cerca de la puerta. Miró a Isabel con una sonrisa leve. Las personas como tú deberían saber cuál es su lugar. La frase fue suave, pero clara. Isabel no respondió. Desde el pasillo, Alejandro escuchó todo. Esta vez no pensó en justificarlo. Se quedó quieto unos segundos. Algo en su interior cambió. Esa noche, mientras la casa se llenaba de voces y risas, Alejandro observaba a Valeria desde la distancia. Ella sonreía, hablaba con soltura, se movía con naturalidad. Todo encajaba, pero ya no se sentía igual. Y por primera vez, esa perfección empezó a parecerle incompleta. La noche cayó sobre Madrid con una elegancia silenciosa, y la mansión Moreno brillaba con una luz cálida, que contrastaba con la tensión invisible que comenzaba a formarse en su interior. Los invitados llenaban el salón con conversaciones suaves y risas contenidas, mientras las copas tintineaban con delicadeza. Todo parecía perfecto, pero no lo era. Isabel, aún en su papel de nena, se movía con discreción entre los invitados, observando sin llamar la atención. Cada gesto, cada palabra, cada mirada. Todo tenía un significado que no todos eran capaces de ver. Fue en uno de esos momentos, mientras se dirigía hacia la cocina, cuando escuchó algo que la obligó a detenerse. La voz de Valeria. No te preocupes, todo está bajo control, decía en un tono bajo, pero firme. Alejandro confía en mí completamente.
Hubo una breve pausa. Claro que lo hago por seguridad y por estabilidad. No voy a dejar pasar una oportunidad así. Isabel no necesitó escuchar más. No era amor lo que hablaba en esas palabras. Era cálculo. Permaneció quieta un segundo, con la mano apoyada en la pared, como si necesitara sostener ese instante. Luego respiró hondo y regresó al salón. Ya no tenía sentido seguir observando. Había llegado el momento. Minutos después. La cena fue servida. Alejandro, Valeria e Isabel compartían la mesa en un ambiente aparentemente tranquilo. Las conversaciones continuaban, pero entre ellos tres el aire se sentía distinto, más denso, como si algo estuviera a punto de romperse. Valeria sonreía, elegante como siempre. «Todo está perfecto esta noche», comentó. «Es un placer poder compartir esto contigo». Alejandro. Él asintió, pero no respondió de inmediato. Sus dedos rodeaban la copa con un movimiento lento, casi distraído. Isabel guardó silencio unos segundos. Luego habló. «Señorita Valeria, ¿puedo hacerle una pregunta?» Valeria levantó la mirada, sorprendida. «Claro». «¿Qué es lo más importante para usted en una relación?» Valeria no respondió enseguida. Su sonrisa se mantuvo, pero sus ojos se volvieron más atentos. «La estabilidad», dijo finalmente. «La confianza. Y saber elegir bien». Alejandro levantó ligeramente la mirada al escucharla. Isabel asintió. «Entiendo». Hubo un breve silencio. Entonces, cuando Alejandro llevó la copa hacia sus labios, Isabel la detuvo con suavidad. «Creo que esto no es lo que necesitas esta noche». Valeria frunció el ceño. «¿Qué está haciendo?» «Nena», murmuró Alejandro, confundido. Pero Isabel ya no era nena. Se levantó despacio. Su mirada cambió. «Ya es suficiente», dijo con firmeza. «He escuchado más de lo necesario». Valeria dejó la copa con un leve golpe sobre la mesa. «Esto es inapropiado. Alejandro, esta mujer está cruzando un límite». Isabel la miró directamente. «No soy tu empleada». El silencio cayó de golpe. «Soy la madre de Alejandro». Valeria se quedó inmóvil. Por un instante, su expresión perdió el control. Alejandro se puso de pie lentamente. «¿Mamá?» Isabel continuó. «Te he observado durante días. He visto cómo tratas a quienes crees que no importan. Y esta noche he escuchado lo que realmente piensas». Valeria respiró hondo, intentando recomponerse. «Esto es un malentendido», dijo. «No sé qué cree haber oído». «No era amor», la interrumpió Isabel con calma. «Era interés». El silencio volvió a llenar la mesa. Alejandro cerró los ojos un instante. En su mente aparecieron fragmentos, palabras, gestos, miradas que antes había ignorado. Todo encajaba ahora con una claridad incómoda. «Valeria», dijo finalmente, «¿es cierto?» Ella dudó. Solo un instante, pero Alejandro lo vio, y esa duda pesó más que cualquier respuesta. «Alejandro, yo...» empezó, sin encontrar cómo continuar. Él negó con la cabeza despacio. «No hace falta». Su voz no era fuerte, pero sí definitiva. «Pensé que me querías por quien soy». Valeria dio un paso hacia él. «Claro que te quiero. Esta vez...» Alejandro no respondió de inmediato. La miró unos segundos, como si intentara reconocer a la persona que tenía delante. Luego dio un paso atrás. «No». Esa única palabra fue suficiente. El silencio se extendió. «Será mejor que te vayas». No hubo enfado, ni reproche, solo una decisión tomada. Valeria lo observó por última vez. Ya no quedaba rastro de la seguridad que había mostrado antes. Tomó su bolso y se marchó sin decir nada más. La puerta se cerró con suavidad, y el sonido, aunque leve,
Pareció quedarse en el aire más tiempo del necesario. Alejandro permaneció de pie, inmóvil. Sus manos, ahora vacías, se tensaron ligeramente. No dijo nada. Isabel se acercó despacio. «Lo siento, hijo». Él negó, sin mirarla. «No hiciste lo correcto». Guardó silencio unos segundos. Necesitaba verlo. Sus palabras eran sinceras, pero en su mirada había algo más. No solo decepción, también una pregunta que aún no tenía respuesta. Porque perder una ilusión no significaba haber encontrado la verdad. Los días que siguieron fueron silenciosos. La mansión Moreno, antes llena de vida, ahora parecía demasiado grande. Alejandro caminaba por las habitaciones con una calma distinta, más lenta, como si cada paso pesara más de lo habitual. Decidió apartarse por un tiempo. Canceló reuniones. Dejó proyectos en pausa y permitió que creciera un rumor. La empresa atravesaba dificultades. No era una caída total, pero sí lo bastante seria como para inquietar. Era suficiente. Quería ver quién permanecía cuando todo dejara de ser seguro. El cambio fue inmediato. Mensajes que antes llegaban sin parar desaparecieron. Llamadas urgentes se convirtieron en silencio. Incluso Carlos empezó a alejarse. «Lo siento, Alejandro. Ahora no puedo involucrarme», dijo en una llamada breve. Y con eso, se fue. Alejandro no respondió. Ya lo esperaba. Días después. Se instaló en un apartamento pequeño, en un barrio sencillo de Madrid. Nada de lujo, solo lo necesario. Esa tarde. Llamaron a la puerta. Era Lucía. Llevaba una bolsa en las manos. «Hola, pensé que tal vez necesitarías esto». Dentro había comida sencilla. Alejandro la miró, sorprendido. «No hacía falta». Lucía negó suavemente. Quería hacerlo. Entró sin incomodidad. Miró el lugar con calma, sin juzgar. «Es tranquilo», dijo. «A veces eso ayuda». Alejandro esbozó una leve sonrisa. No es lo que tenía antes. Lucía lo sostuvo con la mirada. «Pero sigues siendo tú». Los días siguientes, volvió. A veces con comida, otras solo para estar. No preguntaba demasiado. No exigía nada. Y eso empezó a significar más de lo que Alejandro esperaba. Una noche, mientras cenaban en silencio, él habló. «¿Por qué sigues aquí?» Lucía dudó un instante. «Porque quiero. Pero también porque sé lo que es perder estabilidad», añadió, casi en voz baja. «Y no es fácil». Alejandro la observó con más atención. «No tengo nada que ofrecerte ahora». Lucía negó levemente. «Nunca estuve aquí por eso». El silencio fue claro. Alejandro respiró hondo. «Tengo que decirte algo». Lucía lo miró. «No es exactamente como parece. La empresa no ha caído, solo dejé que lo pareciera». Ella frunció el ceño. ¿Por qué? Necesitaba entender quién se quedaría cuando las cosas cambiaran. Lucía bajó la mirada. ¿También era una prueba? Alejandro asintió. El silencio se alargó. «Entiendo el miedo», dijo ella finalmente. «Pero no me gusta sentir que tenía que demostrar algo». Sus palabras no eran duras, pero sí honestas. «Lo sé», respondió él. «Y no debía hacerlo así». Lucía respiró hondo. «Las personas no somos pruebas, Alejandro». Él asintió. «Tienes razón». Pasaron unos segundos. «Pero aún así, te quedaste». Lucía levantó la mirada. No respondió, pero no se fue. Días después, Alejandro la llevó de nuevo a la mansión.
El lugar parecía distinto, más silencioso, más real. Isabel los esperaba. «Me alegra verte», dijo con calidez. Lucía sonrió. Algo más tímida. «A mí también, Isabel». Ese pequeño cambio lo decía todo. Alejandro dio un paso adelante. «Hay algo que quiero hacer», miró a Lucía. «Durante mucho tiempo confundí lo que quería con lo que necesitaba», dijo. «Pero contigo entendí la diferencia». Lucía lo escuchaba en silencio. Cuando todo dejó de ser seguro. «Tú no cambiaste», sacó una pequeña caja. «Lucía Fernández, ¿quieres compartir tu vida conmigo?» Esta vez, no hubo duda. Lucía sonrió, emocionada. «Sí, quiero». Isabel cerró los ojos un instante. No por sorpresa, sino por alivio. Porque, después de todo, no era el éxito lo que había definido la vida de su hijo, sino las personas que decidieron quedarse. Y esta vez, había elegido bien. En la calma que quedó después de tantas pruebas y silencios. La casa ya no era solo un lugar elegante, sino un verdadero hogar donde el pasado, con sus errores y aprendizajes, encontraba finalmente descanso. Lo que empezó como una historia de dudas y desconfianza terminó revelando algo mucho más sencillo y valioso. Que el amor verdadero no se impone, se reconoce. Si esta historia ha tocado tu corazón, puedes dejar un 1 en los comentarios. Y si sientes que algo podría ser mejor, escribe 0. Porque cada opinión también forma parte de este camino compartido. La vida nos enseña, a veces de forma silenciosa, que no es la riqueza ni el éxito lo que define nuestro destino, sino las personas que eligen quedarse cuando todo cambia. El amor sincero no busca ventaja, no exige pruebas, simplemente permanece, como una pequeña luz encendida en una ventana durante la noche. Un gesto de bondad puede guiarnos en los momentos más oscuros sin que siquiera lo notemos. Personalmente, esta historia recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad, que el perdón y la humildad pueden reconstruir lo que parecía perdido, y que la felicidad más profunda llega cuando dejamos de vivir solo para nosotros mismos y empezamos a compartir la vida con otros. Historia adaptada con fines inspiradores. Quizás valga la pena detenerse un instante y pensar en quién ha estado a nuestro lado sin condiciones. En esos gestos sencillos que muchas veces pasan desapercibidos, pero que sostienen todo lo importante. Y si este relato ha despertado algo en tu interior, tal vez puedas compartirlo con alguien cercano, como quien comparte un café en una tarde tranquila, dejando que las historias sigan conectando corazones.